Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha despertado la curiosidad de muchos, la trayectoria de Can Yaman, un actor turco que conquistó Italia y que, de repente, se vio envuelto en una controversia que muchos catalogaron como el posible fin de su carrera en ese país. Sí, vamos a hablar del famoso escándalo de Can Yaman en Italia. Pero antes de entrar en materia, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido interesante todas las semanas, así que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman, un nombre que resonaba con fuerza en Italia hace no mucho tiempo. Un actor guapo, carismático con un talento innegable y una legión de fans, sobre todo femeninas, que lo idolatraban. Su ascenso fue meteórico, catapultado a la fama gracias a exitosas telenovelas turcas que arrasaron en la televisión italiana. Erkenci fue la serie que lo lanzó al estrellato, convirtiéndolo en un ídolo de masas. De repente su rostro estaba en todas las revistas, su nombre en boca de todos y su presencia en eventos y programas de televisión era constante. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo un actor tan querido y admirado pudo verse envuelto en un escándalo que amenazó con destruir su carrera? Bueno, la respuesta es un poco compleja y tiene varios matices. No hay una sola causa, sino una combinación de factores que contribuyeron a este declive. Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco y analizar la imagen que Can Yaman proyectaba en Italia. Él era percibido como un hombre accesible, cercano a sus fans, dispuesto a complacerlas y a mostrarse tal y como era. Esta cercanía fue clave para su éxito, ya que las fans italianas se sentían identificadas con él y valoraban su autenticidad. Le enviaban regalos, lo esperaban a las puertas de los hoteles, lo seguían por las calles, y él, en la medida de lo posible, intentaba corresponder a ese cariño. Sin embargo, esa misma cercanía, ese mismo deseo de complacer a sus fans, fue lo que, paradójicamente, empezó a generarle problemas. Empezaron a surgir rumores y comentarios sobre su comportamiento, sobre todo en relación con sus fans femeninas. Se le acusaba de ser demasiado efusivo, de tener actitudes ambiguas y de aprovecharse de su popularidad. Era un torbellino de halagos y atención constante, algo que inevitablemente podía desdibujar los límites entre la conexión genuina y la explotación de su imagen. Los tabloides italianos, siempre ávidos de carnaza, comenzaron a publicar historias sensacionalistas, alimentando la controversia y creando una atmósfera de desconfianza a su alrededor. El detonante principal, lo que muchos consideran el escándalo que marcó un antes y un después en su carrera en Italia, fue un incidente ocurrido durante la presentación de su libro autobiográfico Sembra strano anche a te. En un encuentro con sus fans, Can Yaman hizo un comentario que fue considerado por muchos como inapropiado y sexista. Este libro, que narraba sus vivencias y reflexiones personales, se había convertido en un éxito de ventas, consolidando aún más su popularidad. La presentación era un evento muy esperado por sus fans, un encuentro íntimo donde podrían interactuar con su ídolo y conocerlo un poco mejor. Sin embargo, este encuentro se convirtió en el escenario de un comentario que cambiaría el rumbo de su carrera en Italia. Según los relatos de los presentes y los vídeos que circularon por las redes sociales, una fan le preguntó sobre la posibilidad de una segunda temporada de una de sus series. La respuesta de Can Yaman fue, digamos, bastante peculiar. Él respondió con una sonrisa, algo así como: para una segunda temporada, necesitamos trabajar duro, y si no podemos hacerlo con el cerebro, lo haremos con otras partes del cuerpo. La frase, aunque improvisada y aparentemente sin mala intención, desencadenó una tormenta perfecta. Esta frase, aunque dicha en tono de broma, fue interpretada por muchos como una insinuación sexual y como una falta de respeto hacia las mujeres. Las críticas no tardaron en llegar. Numerosas organizaciones feministas y figuras públicas se pronunciaron en contra de sus palabras, calificándolas de machistas y ofensivas. La polémica se desató en las redes sociales, con hashtags como #Can Yaman Vergognati volviéndose tendencia en Italia. Las redes sociales, ese campo de batalla moderno, se convirtieron en el epicentro de la controversia. La rapidez con la que se difundió la noticia y la intensidad de las reacciones fueron abrumadoras. El hashtag #Can Yaman Vergognati se convirtió en un grito de guerra para aquellos que se sintieron ofendidos por sus palabras. El escándalo fue mayúsculo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, alimentando aún más la controversia.
La televisión, la radio y la prensa escrita se inundaron de debates sobre el comentario de Can Yaman. Expertos en comunicación, psicólogos y sociólogos analizaron el impacto de sus palabras en la sociedad italiana. La polarización de opiniones fue evidente. Mientras algunos defendían a Can Yaman argumentando que se trataba de una simple broma malinterpretada, otros lo condenaban con vehemencia, exigiendo una disculpa pública y un acto de contrición. Can Yaman intentó disculparse argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que él nunca había tenido la intención de ofender a nadie. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen que había construido cuidadosamente se había visto seriamente afectada. Su intento de disculpa, aunque sincero, no fue suficiente para calmar las aguas. Muchos consideraron que sus explicaciones eran insuficientes y que no demostraba una verdadera comprensión del daño que había causado. La disculpa se sintió forzada y poco convincente para muchos de sus detractores. Pero ojo, esto no fue lo único que contribuyó al declive de su carrera en Italia. Otros factores también jugaron un papel importante. Por ejemplo, la sobreexposición mediática. Can Yaman estaba en todas partes, lo que terminó cansando a algunos espectadores. Su rostro omnipresente en las revistas, en la televisión y en las redes sociales comenzó a generar una sensación de saturación en el público. La novedad se desvaneció y su imagen se volvió repetitiva. Además, algunos proyectos en los que participó no tuvieron el éxito esperado, lo que también afectó a su popularidad. Después del fenómeno Erkentzicus, sus siguientes proyectos no lograron replicar el mismo nivel de éxito. Esto generó una sensación de decepción en algunos de sus fans y afectó su imagen como un actor infalible. La presión por mantener el éxito era enorme, y la falta de proyectos que estuvieran a la altura de las expectativas contribuyó a su declive. También hay que tener en cuenta la competencia. El mundo del espectáculo es muy competitivo y constantemente surgen nuevos talentos. La aparición de otros actores turcos con un perfil similar a Can Yaman también pudo haber contribuido a su pérdida de protagonismo. La industria del entretenimiento es implacable y la competencia es feroz. La aparición de nuevos rostros y talentos frescos desplazó a Can Yaman del centro de la atención. Pero volviendo al escándalo, es importante analizar el contexto cultural. Italia es un país con una fuerte tradición feminista y con una creciente conciencia sobre la igualdad de género. En este contexto, las palabras de Can Yaman fueron consideradas como una afrenta a los valores defendidos por muchas personas. El movimiento feminista en Italia ha sido muy activo y ha logrado importantes avances en la lucha por la igualdad de género. En este contexto, cualquier comentario que se perciba como machista o sexista es recibido con una fuerte condena. La reacción del público italiano fue tan fuerte que incluso algunas marcas comerciales que habían trabajado con Can Yaman decidieron rescindir sus contratos. Esto demostró el impacto real que tuvo el escándalo en su carrera profesional. Las marcas, conscientes de la sensibilidad del público y de la importancia de proyectar una imagen socialmente responsable, no dudaron en romper sus vínculos con Can Yaman para evitar verse asociadas a la controversia. Después de este episodio, Can Yaman decidió alejarse un tiempo de la escena pública italiana. Se centró en otros proyectos como su participación en la serie Sandokan, una coproducción internacional que le permitió trabajar con actores de renombre y mostrar su talento en un contexto diferente. Este proyecto representó una oportunidad para reinventarse y demostrar su valía como actor en un escenario global. La serie Sandokan le permitió trabajar con un elenco internacional y explorar nuevos horizontes profesionales. Si bien es cierto que el escándalo afectó su carrera en Italia, no la hundió por completo. Can Yaman sigue siendo un actor popular y reconocido a nivel internacional. Ha demostrado su capacidad para reinventarse y para seguir adelante a pesar de las adversidades. Su talento y carisma le han permitido superar los obstáculos y mantener una sólida base de fans en todo el mundo. En resumen, el escándalo de Can Yaman en Italia fue una combinación de factores que incluyeron un comentario desafortunado, la sobreexposición mediática, la competencia y un contexto cultural sensible a las cuestiones de género. Este incidente marcó un punto de inflexión en su carrera en Italia, pero no significó el fin de su trayectoria profesional. Fue una lección aprendida, un tropiezo en el camino que le obligó a replantear su imagen y su estrategia profesional. Es importante recordar que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Can Yaman ha demostrado ser un hombre resiliente y con talento, capaz de superar los obstáculos y de seguir persiguiendo sus sueños.
Su historia es un ejemplo de cómo la fama puede ser fugaz y cómo es importante mantenerse humilde y consciente del impacto de nuestras palabras. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado en detalle el famoso escándalo de Can Yaman en Italia y hemos tratado de entender las causas y las consecuencias de este incidente. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like y dejar un comentario. Me encantaría saber su opinión sobre este tema y si conocían todos los detalles de esta historia. ¿Creen que la reacción del público italiano fue exagerada? ¿Creen que Can Yaman merecía una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.